sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A lo largo, queridos hermanos, de la historia, cuando muchos han contemplado la imagen o la figura del Hijo de Dios a lo largo de la historia, siempre van a ir buscando un momento en el que sean capaces de imitar a aquel que les ha sorprendido con la historia que ha logrado construir en tan poco tiempo. Por eso, también el mismo Jesucristo en distintos momentos irá al encuentro de sus discípulos y constantemente va a ir poniendo a prueba la fidelidad de aquellos que ha elegido para ver si son capaces de hacer vida aquel testimonio y aquel ejemplo con el que Él va marcando la vida de cada uno de ellos. Pero ¿dónde comienza este camino que los discípulos tendrán que recorrer desde el Antiguo Testamento? Por eso cuando nosotros escuchamos la primera lectura de este domingo, nos sorprende en un primer momento cómo Ezequías, que va a ser uno de los reyes famoso en aquel tiempo por la ingenuidad, en las decisiones que va a ir tomando, en las elecciones que irá haciendo de sus servidores en su reino. Dentro de estas ingenuidades vamos nosotros a contemplar cómo enloquecido por buscar el mejor mayordomo para su palacio, elige un mayordomo que comienza a sentirse tan grande, pero tan grande dentro de aquel palacio, que comienza a construir su misma figura, aprovechándose de todo aquello que le han confiado, comienza a enloquecerse y a perderse en su camino. A tal punto que Isaías
va a sentirse inquieto, intranquilo ante aquel mayordomo que no cumple la misión con la fidelidad que debería de cumplirla. Por eso el profeta anhela que venga otro mayordomo para que se encargue de esta misión. Es así como más adelante llegará Eliacín, otro mayordomo, a encargarse de esta misión. Nosotros podemos preguntarnos, ¿y cuál era la función de ese mayordomo que era tan importante? Era aquella persona dentro del palacio encargado de todas las llaves de aquel lugar. Era el que tenía la capacidad de autorizar o de desautorizar quién entraba y quién salía de aquel lugar. Entonces, este nuevo mayordomo pareciera que tenía el consentimiento del profeta en aquel momento. El profeta comienza a enaltecerlo y a decir: este será un padre para todo este pueblo. Pero esa alegría, esa esperanza que el profeta comienza a poner en aquel mayordomo, poco a poco se va derrumbando. Cuando aquel ya está dentro de aquella misión, comienza a enloquecerse con lo que se le ha confiado. Y son sus mismos familiares los que terminan, al igual que el mayordomo anterior, aprovechándose de aquello que era para todo el pueblo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, esta imagen de aquellos que tienen alguna misión, una autoridad en nuestro tiempo, tristemente terminamos también nosotros contemplando lo mismo? Cuando nuestro corazón no está puesto en las manos del Señor, cuando nuestra sabiduría no la buscamos en aquel que nos la ha confiado, constantemente nos vamos a derrumbar en nuestro caminar y fácilmente vamos a perdernos en aquella misión que se nos ha confiado. Por eso el profeta, que con tanta ilusión, había puesto su esperanza en aquel mayordomo, termina también sintiéndose decepcionado, defraudado, porque aquel comienza a desviar su corazón y aquello que el Señor le había confiado con tanta alegría, nuevamente vuelve a ser para aquel pueblo una de las tristezas que no anhelaban encontrar a lo largo de su camino. Cuando vamos al Evangelio, nos encontramos en este domingo con este momento en el que Cristo se detiene en Cesarea de Filipo o Cesarea de Felipe. Cesarea, que era una de las ciudades fundada por uno de los hijos de Herodes, de sus más consentidos, que era Felipe, se va a llamar Cesarea de Filipo para diferenciarla de la otra Cesarea marítima que ya existía en aquel tiempo. Pues es aquí donde Cristo se detiene en una región que, aunque parecía que era una de las ciudades donde estaba presente el pueblo judío, el pueblo de Israel, la idolatría, el paganismo había comenzado a conquistar el corazón de aquel pueblo y los había apartado del Dios verdadero muy fácilmente. Siempre donde el Imperio Romano había comenzado a estar presente, había comenzado a conquistar tantas cosas, que había impuesto cultos falsos a la gente de aquellos lugares, y aquellos, por estar bien con las autoridades que están de turno, fácilmente habían comenzado a arrodillarse ante aquellos falsos dioses que les estaban presentando. Cristo, que tiene muy pero muy presente que así como un amigo sabe muy bien distinguir entre su compañero de trabajo, entre aquel con el que se encuentra de vez en cuando, de un verdadero amigo a quien le va a exigir siempre
fidelidad. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, constantemente también el Señor va a exigir a aquel pueblo un solo corazón. Les va a exigir constantemente el amor que tienen que manifestar, tiene que ser solamente a mí. Tienen que alejarse de todos aquellos dioses que intenten ocupar el lugar que a mí me corresponde. Por eso, cuando nosotros vamos al Evangelio y escuchamos aquellas palabras de Jesucristo, el que no sea capaz de despreciar a padre, madre, hermanos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que Cristo va a estar manifestándonos con estas palabras? El celo por el amor único que tiene que ser capaz el discípulo de manifestar a su Maestro. Animado por esta actitud, Cristo se detiene en aquella región y hace a sus discípulos dos preguntas. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ante esta pregunta, aquellos discípulos pareciera que habían escuchado de la gente muchas cosas, las habían ido guardando y hoy que viene el momento en el que Cristo les interroga, comienzan a responderle. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías y otros dicen alguno de los profetas. Es decir, aquella multitud había comenzado a ver en el Hijo de Dios una reencarnación de todos aquellos profetas que habían pasado frente a ellos y que muchos de ellos habían puesto una esperanza muy pero muy grande. Sobre todo cuando nosotros recordamos cómo va a desaparecer Elías entre aquella gente. Entonces aquellos anhelaban volver a encontrarse con profetas como estos, a quienes hace referencia la respuesta de los discípulos en aquel momento. Cristo, siendo consciente que esta no es la respuesta que él necesita escuchar de los labios de aquellos discípulos y de aquella multitud, se dirige de manera personal y directa a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro, dice el Evangelio, toma la palabra y va a responder en nombre de los 12, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro en aquel momento será capaz de dar una respuesta generosa al Hijo de Dios que pareciera que es una respuesta que nos lleva inmediatamente a darnos cuenta que Pedro está reconociendo en Jesucristo al Mesías, al Hijo del Dios vivo, aquel que ellos estaban esperando. Pero todavía dentro de su corazón, al igual que dentro de los corazones de los demás discípulos, aquella respuesta todavía era una respuesta exterior. En el interior de su corazón, aquellos discípulos seguían teniendo dentro de sí la imagen de un Mesías guerrero que vendría a librar muchas batallas y de esa manera devolvería la paz a aquel pueblo que estaba en medio de tanto sufrimiento. Cristo va adelante y se detiene a alabar la respuesta de Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Cristo
va a alabar con estas palabras la respuesta de Pedro. Porque ciertamente ha salido de los labios de Pedro una respuesta que todo aquel pueblo judío que había contemplado tantos signos del Hijo de Dios no había logrado encontrar en el camino de su vida. Ciertamente aquella respuesta que Pedro ha dado ha sido una respuesta que ha surgido del interior de su corazón porque el Espíritu del Señor le ha alcanzado. Cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando nosotros vamos y nos adentramos en la Sagrada Escritura, en distintos momentos, la roca firme sobre la que estará cimentada la iglesia, aquella comunidad que el Hijo de Dios va a fundar, esa piedra angular e indispensable para comenzar a construir el edificio espiritual. Siempre y en todo momento seguirá siendo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces viene a nosotros la pregunta, ¿y entonces cómo Jesucristo va a llamar roca a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro en su misión de apóstol, de discípulo, ¿en qué sentido comenzará a ser importante dentro de esa construcción? Cuando él es capaz desde la fe, de confesar una fe sincera y verdadera a su Maestro. Es decir, aquella fe que Pedro ha confesado en la pregunta que Cristo le ha hecho es la que le mantiene constantemente unido al Hijo de Dios para cumplir la misión que se le va a confiar del primado de Pedro, de presidir en la caridad a sus hermanos. Y por eso, por ser capaz de dar esta respuesta generosa, avanzando en el Evangelio, dice Jesucristo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Podríamos pensar cada uno de nosotros, como muchas veces se nos ha dicho, ¿será Pedro el que tiene las llaves del paraíso y decide quién va a entrar, quién no va a entrar? ¿Será esta la misión que el Señor le ha confiado al príncipe de los apóstoles? ¿Será esto tan pequeño lo que a donde el Señor ha querido llevar a Pedro? Pero la misión de Pedro va más allá de la misión que ya se nos presentaba en la primera lectura. Va más allá de únicamente tener esas llaves del reino de los cielos. Por eso Cristo le va a confiar también la capacidad de atar y desatar, algo que más adelante también confiará a sus demás hermanos. Es decir, tendrá la capacidad de permitir o de no permitir. ¿Cuántos de aquellos queridos hermanos de aquel tiempo habían secuestrado estas llaves del reino de los cielos? ¿Cuántos escribas, cuántos fariseos eran capaces de decirle a la gente, por todo esto que has hecho, has perdido el cielo? ¿Cuántos de aquellos eran capaces de condenar en vida a los enfermos, aquellos leprosos que con tanta ilusión, con tanta esperanza, venían al encuentro del Hijo de Dios?
¿Cuántos de aquellos, por no tener la capacidad o no haber recibido el don de la maternidad, eran en aquel tiempo considerados malditos? Entonces, esto que aquellas autoridades de aquel tiempo habían secuestrado, Jesucristo inmediatamente se los va a arrebatar. Esas llaves del reino de los cielos ahora ya no estarán en manos de escribas, fariseos y las autoridades de aquel tiempo. Son confiadas al príncipe y los apóstoles. Y más adelante, serán puestas en las manos de la Iglesia. Muchas serán las tempestades que vendrán sobre aquella comunidad fundada por Cristo. Pero la promesa sigue siendo una realidad para cada uno de nosotros. Aunque vengan muchas tempestades, aunque muchos intenten destruirla, Cristo sigue acompañando a aquella comunidad que ha fundado y nos sigue dando alegría y esperanza en medio del sufrimiento. Por eso Pedro y los demás discípulos en aquel momento viven una experiencia que marcará radicalmente la vida de ellos. En esta profesión de fe que van a realizar al Hijo de Dios en aquel momento, comienzan a manifestar a Jesucristo, ese aquel amor que han venido manifestándole a lo largo de toda su vida. Es un amor que es capaz de llegar a la madurez suficiente para cumplir la misión que está a punto de confiarles. Antes de todo esto, ¿cuántas veces aquellos discípulos se van a equivocar? ¿Cuántas veces las respuestas que van a dar al Hijo de Dios no serán las que Cristo va a esperar? Pero hoy, ante la pregunta, ¿quién soy yo para ustedes?, son capaces de responder porque han creído en el amor con el que Cristo les ha alcanzado. Y nosotros, hoy en nuestro tiempo, ante la pregunta que Cristo nos sigue haciendo, también como aquellos discípulos, ¿seremos capaces de reconocer la presencia del Mesías, del Hijo de Dios, en la vida de cada uno de nosotros? ¿Seremos capaces, como Pedro, inmediatamente de responder ante la pregunta que Cristo nos sigue haciendo? Y si le hemos reconocido verdaderamente, debemos de cuestionarnos y de preguntarnos por qué nuestros estilos de vida, nuestra manera de vivir la fe, siguen siendo contrarios a lo que Cristo espera contemplar en el esfuerzo de cada uno de nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia, recibimos nuestros sacramentos únicamente por recibirlos? ¿Por qué muchas veces venimos a la iglesia, nos comprometemos con tantas cosas, pero en el camino todo parece que se nos olvidó? ¿Cuántos padres vienen a la iglesia, traen sus hijos y se comprometen a custodiar y acompañarles en la fe? Pero ni siquiera en la misa dominical les volvemos a ver. Entonces, ¿será posible que nosotros seamos capaces de dar la misma respuesta que ha dado Pedro frente a tantos hermanos nuestros que siguen siendo cristianos católicos de nombre? ¿Habremos nosotros reconocido verdaderamente a este Mesías?
Nos habremos encontrado con aquel Mesías que nos devuelve la esperanza, que nos hace encontrarnos con la felicidad verdadera, como se han encontrado en aquel momento Pedro y los demás discípulos. ¿Estaremos dispuestos a asumir como discípulos suyos la vida radical que Él nos propone? ¿O seguiremos creyendo, seguiremos pensando que podemos seguir negociando con las miserias del mundo? Y por otro lado, acogiendo todas las gracias y alegrías que el Señor nos sigue concediendo a cada uno de nosotros. Es lo que hoy, en este domingo, debe de cuestionarnos. Debemos de preguntarnos interiormente, ¿esa fe con la que venimos al encuentro del Señor será ya una fe purificada como la de los discípulos en aquel momento? ¿Será una fe que está acompañada de la fidelidad que el Señor nos exige? ¿O es necesario que hoy, ante el encuentro con el Señor, con humildad reconozcamos que necesitamos pedirle que nos clarifique el por qué constantemente le buscamos, por qué constantemente queremos estar con Él? Lo que nos mueve será el mismo amor que movía la vida y los corazones de aquellos discípulos. ¿O es que acaso nos habremos equivocado y como el pueblo en aquel momento andaremos buscando un Mesías que nunca vamos a encontrar? Porque no es ese Mesías que nosotros hemos construido únicamente en nuestra cabeza. Pidamos al Señor que nos ayude con su gracia, queridos hermanos, a saber vivir una fe cristiana con la fidelidad que el Señor nos va a exigir en todo momento, como en aquel encuentro con sus discípulos. Va a poner a prueba con qué fe le están buscando, para que sean capaces de dar frutos y frutos en abundancia. Que así sea.